ya sabíamos que iba a ser una actividad muy atractiva, porque nada más leer el título, pues simplemente alguien pues piensa que tiene cierto interés, ¿no? Concretamente, el título era simplemente una mesa redonda que decía testamentos y sucesiones, soluciones prácticas. No sé qué llama más la atención si lo de los testamentos y soluciones o las soluciones prácticas, ¿no? Y sucesiones o las soluciones prácticas. El caso es que tenía un profesor de Derecho Civil cuando estudiaba Económicas en Sevilla que decía que la herencia y los testamentos son como la gripe, que a lo largo de tu vida, tarde o temprano, te vas a encontrar con una, ¿no? Sea como heredador o como heredado, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para hablar de testamentos, de herencias y de sucesiones, pues que tres señoras notarias, ¿no? Yo, que he sido bancario durante mucho tiempo, sé lo que cuesta reunirse con un notario en muchas ocasiones por la cantidad de trabajo, de papeleo, etcétera, que ellos siempre o ellas siempre tienen. Pues imaginaros lo que es juntar a tres en una misma mesa para hablar de un tema común. Esto, pues yo creo que quitando en el ilustre colegio notarial se da en pocos lugares, ¿no? Bueno, pues hoy, afortunadamente, y gracias al trabajo de gente y a su cortesía, lógicamente, pues el Ateneo de Baeza reúne a tres señoras notarias. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Consejería de Igualdad y al Instituto Andaluz de la Mujer por cedernos este espacio, este cómodo espacio. Y el acto va a consistir en algo tan breve como que yo voy a hacer una brevísima reseña de ellas tres para que sepamos las personas que han venido hoy a divulgar todo esto, y luego ellas van a hablar entre un espacio pequeño sobre unos determinados temas, y luego abriremos una mesa redonda con unas preguntas a las que ustedes quieran. Abriremos un turno de preguntas que siempre sobre este tema se suscitan muchas cuestiones. Bueno, pues dicho lo cual, tengo a mi derecha a doña María Luisa Perales Galiano, que creo que es conocida por todos, bueno, todas son conocidas las tres son conocidas por todos, que es baezana, licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén, lo fue en el año 2004, ganó su plaza por oposición en 2010 y su primer destino fue Guadalcanal, allá por la Sierra Norte de Sevilla, y actualmente es notaria en Peal de Becerro. Aparte de esto, es mediadora en el ámbito civil y mercantil por la Fundación Notarial Andaluza para la mediación y el arbitraje del Ilustre Colegio de Notarios de Andalucía. Cuando le dije que el currículum, claro, el currículum más importante de un notario siempre es las horas de estudio que echan para llegar a la plaza. No tienen tiempo de publicar muchas cosas, eso ya lo harán después. O sea, ponerse a estudiar requiere muchísimo más tiempo que otra cosa. En el medio está doña María Elena Ramos González, natural de la Puerta de Segura, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, que ganó su plaza en la oposición del año 2001, cuyos destinos fueron en primer lugar Valdepeñas, en Ciudad Real, Campillos de Arena, Huelma y, como muchos de ustedes sabrán o casi todos, en la actualidad es la notaria de Baeza. Compagina su función notarial con la de preparadora de opositores en la Academia de Jaén, donde ella misma preparó su propia oposición con éxito, como hemos dicho, ¿no? Y en tercer lugar, doña María Andrea García Jiménez, también baezana, conocida por todos, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, cuenta con casi 30 años de ejercicio desde que preparara su oposición con éxito, lógicamente, en la Academia de dicha ciudad, de la que posteriormente fue preparadora, entre otros alumnos de su hermano Juan Enrique, hoy también notario. Como ven, Baeza, además de ser una ciudad monumental y universitaria y todo esto que se dice tanto, también podría decirse que es una ciudad eminentemente notarial, puesto que aporta mucha sabiduría al ejercicio y al colegio de notarios. Sus destinos fueron, en primer lugar, Fiñana, en Almería, Beas de Segura, Huelma y Andújar, donde es notaria en la actualidad. También mediadora en el campo civil y mercantil, miembro de varias fundaciones y asociaciones de carácter benéfico en la ciudad de Andújar. Doña María Luisa hablará, en primer lugar, de la sucesión y primeros trámites tras el fallecimiento de una persona. Doña María Elena nos hablará sobre el testamento y la sucesión intestada. Y doña María Andrea nos hablará sobre planteamientos y supuestos prácticos de testamento. Como he dicho, posteriormente habrá una rueda de preguntas y una resolución de dudas. Cedo la palabra a ella, cuando quiera, María Luisa. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿se escucha? No se escucha bien. Este es el que...
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de entrar propiamente en materia de testamentos y sucesiones, me gustaría realizar unos agradecimientos en nombre de mis compañeras y en el mío propio. En primer lugar, agradecer a don Rafael Claramón por su predisposición y amabilidad para la presentación de esta mesa redonda. Sé que es un tema que le apasiona, También agradecer o reiterar la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer en la cesión de este espacio. Somos 3 mujeres, como bien ha dicho el jurista, notarias de profesión, las 3 Marías, así que creo que es muy apropiada la elección de este enclave, así que muchísimas gracias. Y también, como no, agradecer al Ateneo de Baeza y en especial a la persona de su presidenta, Filomena, por haber tenido esta iniciativa que nos va a permitir ofrecerle en líneas generales una aproximación a esta temática y siempre desde un punto de vista práctico, o al menos esa es nuestra intención. Y ya desde una perspectiva puramente personal, he de decir también que representa para mí una gran satisfacción compartir esta mesa con 2 grandes profesionales con una gran experiencia en materia sucesoria como son Elena y Andrea. Elena se da la circunstancia de que ha sido una de mis preparadoras en la Academia de Jaén, así que, como comprenderán, solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia ella. Además de ser una gran profesional, destaca más aún como persona, buena persona. Y con respecto a Andrea, pues baezana como yo, nos conocemos desde hace muchísimos años, también con una gran vocación profesional como notaria. Siempre he encontrado en ella un apoyo incondicional, además de sus sabios consejos. Así que muchísimas gracias a las 2 por estar aquí esta tarde. Dicho lo cual, y ya sin más preámbulo ni dilación, voy a comenzar explicándoles un poco el tema de la sucesión por causa de muerte. Y es que con el tema de sucesión se hace referencia comúnmente a la subrogación de una o varias personas en el conjunto activo y pasivo de relaciones jurídicas transmisibles dejadas por otra persona a su muerte. O, para que me entiendan, es la transmisión de los bienes y derechos, pero también deudas y obligaciones que deja el difunto, ¿vale? Así, el artículo 661 del Código Civil dice que los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Aunque puede parecer evidente, el hecho determinante para que se produzca la apertura de la sucesión, mortis causa, es el fallecimiento de una persona. En esta sucesión siempre vamos a hablar de una transmisión forzosa de los bienes, ya que va a depender de un hecho, en principio natural e involuntario, como es la muerte de una persona. Frente a esta transmisión forzosa hay otras transmisiones voluntarias que se producen por otro tipo de negocio jurídico entre personas vivas. Así ocurre, por ejemplo, con las donaciones, compraventas, permutas y otro tipo de negocios jurídicos. Esta aclaración, que puede parecer evidente, realmente no lo es, porque muchas veces nos encontramos en el despacho con personas que vienen comentando que han recibido por herencia determinados bienes de sus padres y, claro, cuando le pedimos la documentación, indagamos un poquito más en el asunto, nos encontramos con que los padres viven. Los padres viven. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hereden si los padres viven? Pues bien, no es correcto, ¿vale? Para que se produzca la apertura de la sucesión y de la herencia hay que partir de la defunción del causante, que llamamos, ¿vale? Así pues, una vez que se acredita el hecho de la defunción, la primera recomendación que podemos hacerles es que se dirijan a una notaría. Los servicios funerarios en la actualidad facilitan al interesado lo que es el certificado de defunción y también, en la mayoría de los casos, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. Pues bien, con ambos documentos, o incluso solo con el primero de ellos, puede ya el interesado acudir a la notaría, puesto que el notario va a ser el profesional encargado de prestarle un primer asesoramiento personalizado y adaptado a las circunstancias de cada caso, ¿vale? Como ustedes saben, además de funcionarios públicos, ejercemos la fe pública por Ministerio de la Ley, pero también somos profesionales del derecho y, como tales, tenemos la función de velar por el control de la legalidad en todo tipo de negocios jurídicos y, en concreto, en la materia de sucesión, igualmente, nuestra función es garantizar que se cumple la normativa vigente, ¿vale? El asesoramiento notarial, este asesoramiento del que le hablo, me gustaría aclarar que siempre va a ser de carácter gratuito, ¿vale? Y esto con negrita, porque mucha gente tiene miedo a acudir al notario,
yo sé que tenemos mala fama, pero esto hay que dejarlo bien claro. Ese asesoramiento es siempre gratuito. El derecho al arancel notarial surge cuando el notario autoriza algún tipo de instrumento público, ya sea una escritura posteriormente de aceptación y adjudicación hereditaria, puede ser también un testamento, un acta de declaración de herederos a intestato o cualquier otro tipo de escritura o instrumento público en general, ¿vale? Entonces, es muy frecuente la situación que nos encontramos en el despacho en la que una persona con la documentación que antes hemos señalado o incluso sin ningún tipo de documentación nos plantean el supuesto hecho del fallecimiento de un familiar, un ser querido como pueden ser el padre, la madre, el cónyuge o incluso hijos, hermanos, etcétera. Siempre en esos casos nos hacen la misma pregunta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues bien, a mí en esa situación me gusta responder a la gallega, como se dice, con otra pregunta. ¿Sabe usted si tenía testamento? Esta es la clave, ¿vale? No obstante, y antes de continuar propiamente con la sucesión, hay que hacer otra precisión. Y es que, independientemente de lo que ocurra con respecto a la herencia, que ahora veremos, desde el mismo momento de la defunción surge una obligación de tipo fiscal, de carácter imperativo, por el obligado cumplimiento de la normativa tributaria. Se trata de la obligación de liquidar el impuesto de sucesiones, el famoso impuesto de sucesiones. Pues bien, este impuesto, como ustedes saben, es un tributo de carácter estatal, si bien las comunidades autónomas tienen cedida su competencia en materia de gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión en vía administrativa, con lo cual le atribuye cierta capacidad normativa a la comunidad autónoma. Así, en concreto, en Andalucía tenemos una normativa tributaria propia al respecto que obliga al contribuyente, que en este caso es el posible interesado en la sucesión, los herederos, a liquidar el impuesto en el plazo de 6 meses, si bien con posibilidad de prórroga. Normalmente la liquidación del impuesto va a ir unida al otorgamiento de la escritura de herencia, pero hay veces que no ocurre así, ¿vale? Es posible que en el transcurso del plazo que hemos señalado de 6 meses, los herederos no hayan podido dilucidar acerca del reparto del haber hereditario, o bien en otras ocasiones simplemente no es recomendable por alguna circunstancia otorgar la escritura en ese plazo de 6 meses. Independientemente del otorgamiento de la escritura, se aplica la normativa tributaria que obliga a liquidar el impuesto. En esta situación, de nuevo, le vamos a hacer la misma recomendación de antes, acudir a la notaría. En la mayoría de notarías le van a ofrecer el servicio de gestión del impuesto de sucesiones. También se gestionan otro tipo de impuestos que van a estar directamente relacionados con el otorgamiento de otras escrituras, ¿vale? En definitiva, se le va a facilitar la información con respecto a la documentación que tienen que preparar para hacer esa liquidación. Es una relación patrimonial del causante, de sus bienes y derechos, también de sus deudas y obligaciones que conforman el haber hereditario y una valoración de esos bienes, pero sin entrar en determinar lotes ni adjudicaciones hereditarias. Se trata simplemente de una instancia, una especie de inventario del patrimonio del causante con su valoración y poco más, ¿vale? También debemos tener en cuenta, con respecto al impuesto, que con la normativa tributaria vigente ahora mismo en Andalucía, en la mayoría de ocasiones las herencias van a estar, lo que es la cuota tributaria del impuesto va a resultar exenta de pago. Así ocurre cuando se trata de herencias causadas entre los parientes que se incluyen en el grupo primero, que son la herencia de padre a hijo y viceversa. También comprende a los abuelos, a los nietos y herencia entre cónyuges. En este caso, la normativa autonómica contempla una reducción en la base imponible del impuesto de hasta 1 millón de euros por heredero, con lo cual es muy difícil tributar en este tipo de herencias con ese grupo de parentesco. No obstante, hay otro grupo de parentesco, como el segundo grupo, donde se incluyen colaterales. Aquí pues, hay que incluir lo que son las sucesiones entre hermanos, de tío a sobrino, incluso hasta primo hermano. Aunque la normativa contempla alguna reducción, es bastante inferior, así que la mayoría de los casos en este tipo de herencia sí que se va a tributar, la cuota sale a pagar, ¿vale? Y ni que decir tiene que si hablamos de la sucesión entre personas extrañas, entendiendo por estas las que no tienen ninguna relación de parentesco ni tampoco vínculo conyugal, en ese caso no hay ningún tipo de reducción.
¿vale? Así que el escenario es muy diferente si, por ejemplo, hablamos de la sucesión entre cónyuges, que en la mayoría de casos no van a tener la obligación de pagar el impuesto, aunque sí liquidarlo, o bien una sucesión, por ejemplo, entre personas que tienen una relación de afectividad análoga, una relación estable de pareja, y sin embargo no están casadas, ¿vale? Esta es la situación que tenemos, nos guste o no. Dicho lo cual, y siempre salvado el controvertido o desagradable aspecto fiscal, debemos volver al punto de la sucesión en el que lo dejamos. Y es que desde el momento mismo de la muerte del causante surge el derecho de los herederos a aceptar o repudiar la herencia, el llamado ius delationi. Así entendemos la herencia como el objeto de la sucesión. En definitiva, se trata de un derecho. La propia Constitución española lo proclama en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pues la herencia como tal, desde el mismo momento de la defunción, en tanto no sea aceptada o repudiada por los herederos, se va a encontrar en una situación especial que llamamos una situación de dependencia o interinidad que llamamos herencia yacente. En esta situación, las personas llamadas a la sucesión no solamente van a poder realizar actos de administración dirigidos a la conservación del patrimonio hereditario, pero lo que no van a poder realizar durante la herencia yacente es actos de disposición. Entienden que el acto de disposición fundamentalmente es la venta, pero también puede ser una hipoteca, una donación, etcétera. Con lo cual, en la situación de herencia yacente, la verdad que es poco recomendable por la situación de bloqueo en la que queda el haber hereditario. Así pues, para poder continuar con los trámites necesarios para la aceptación y adjudicación de la herencia, debemos retomar la pregunta antes formulada sobre la posible existencia del testamento. En el mejor de los casos, los posibles interesados conocen la respuesta, pero tenemos que decir que muchos otros ni siquiera saben si el difunto tenía otorgado el testamento. Es fundamental, de nuevo, acudir a la notaría, porque desde cualquier notaría de España podemos tener acceso al Registro General de Actos de Última Voluntad, que nos develará este gran interrogante. Dicho registro está centralizado en Madrid, depende del Ministerio de Justicia, y en él se toma razón de todos los testamentos notariales otorgados en España. El notario, a solicitud del interesado, podrá obtener el certificado de dicho registro para saber si tenía otorgado testamento notarial y, en ese caso, develará tanto la fecha y el lugar de otorgamiento como notario autorizante del mismo. Así pues, con independencia del lugar de otorgamiento del testamento, pueden dirigirse ustedes a su notaría, puesto que todos los notarios de España estamos conectados telemáticamente a través de una intranet, que es la plataforma Notarial Signo. Nos va a permitir, entre notarios, la solicitud y envío de copias, pero también a través de esa plataforma podemos realizar solicitudes a otro tipo de registro, como el mencionado registro de actos de última voluntad, pero también otros registros como registros de la propiedad, mercantiles u organismos públicos como ayuntamientos, catastro, etcétera. Una vez que hemos obtenido el certificado del registro, habrá que estar al contenido del mismo. En caso de ser positivo, de nuevo el notario a instancia del interesado formulará la solicitud de la copia autorizada del testamento al notario autorizante del mismo o su sucesor en el protocolo. Y este solamente va a expedir la copia cuando el solicitante sea una persona nombrada en el testamento, ya sea como heredero, que es un sucesor a título universal en toda la herencia, pero también como legatario, cuando es beneficiario de bienes concretos, o incluso simplemente como legitimario, cuando tiene derecho a la cuota de legítima que marca la ley. En cualquier otro caso, el notario no expedirá la copia, y esa persona que hace la solicitud no tendrá derecho a conocer el contenido del testamento, ya que, como saben, este está bajo la salvaguarda del secreto de protocolo notarial. Y una vez obtenida la copia del testamento por parte de alguno de los interesados en la sucesión, lo ideal es que todas las personas en él nombradas como beneficiarias de algún tipo de adjudicación acudan de nuevo al notario, quien les prestará el asesoramiento necesario acerca de cómo proceder a la valoración, en su caso, aceptación, partición y adjudicación de la herencia. Así como han podido observar, resulta fundamental el otorgamiento del testamento, aunque no solo basta con otorgar testamento, como después veremos. Les animo a que acudan al despacho, donde podremos ofrecerles una información más detallada y minuciosa al respecto,
Sin perjuicio de ello, mis compañeras le van a explicar ahora los pormenores del testamento, sus clases, también la posibilidad de sucesión sin testamento o sucesión intestada. Y sin nada más que añadir por mi parte, les cedo la palabra a ellos. Solo me queda agradecerles su atención y su asistencia aquí esta tarde. No sé si se funciona. Bueno, después de la exposición de María Luisa, mi función está efectivamente en explicarle lo importante que es hacer testamento. Ella ya se lo ha apuntado y yo voy a seguir profundizando en eso, ¿vale? Una cosa nos gusta siempre a los notarios y es cuando viene, yo no desaprovecho la ocasión que todo el mundo que viene me dirá, esta mujer es una pesada, siempre nos dice, haz testamento, sí, es que hay que hacer testamento, ¿vale? La muerte, por nos guste o no nos guste, es una cosa que tenemos ahí todos y es muy importante porque evitamos muchos problemas para los que quedan vivos, ¿vale? Entonces, el testamento no nos gusta hacerlo a nadie. O sea, el testamento se hace, se guarda en un cajón, se olvida uno de que ha hecho el testamento y seguimos adelante. Pero indudablemente resuelve muchos problemas para los que quedan vivos, ¿vale? En el testamento nosotros podemos manifestar cómo queremos ordenar nuestra sucesión, cómo queremos repartir nuestros bienes, indudablemente con límites, porque ustedes saben que hay una serie de personas que por ley tienen derecho y no les podemos privar de esos derechos. Pero indudablemente dentro de los límites legales, el manifestarlo, pues nos da un campo amplísimo que si no lo hacemos, pues es la ley quien instituye los herederos. La ley, la declaración de herederos ab intestato, que se llama, que ahora yo voy a entrar después de la exposición de lo que es el testamento, ahí la ley llama a los herederos y no tenemos margen de maniobra, ¿vale? Entonces, hay una serie de supuestos en los que es todavía más importante hacer testamento. Y hay una figura que yo siempre, en tono jocoso, digo que el cónyuge es el principal perjudicado si no hacemos testamento. Toda la vida aguantando al contrario, bien sea para bien o bien sea para mal, al final te mueres y te quedas con lo mínimo, ¿vale? Entonces, por lo menos vamos a reconocer algo, porque indudablemente el principal... Hombre, si no nos llevamos bien, no hacemos testamento y fastidiamos al cónyuge, eso también es verdad, pero no es la idea, ¿vale? Entonces yo parto de que hay un buen entendimiento y esa es la historia. Si yo no hago testamento, el cónyuge lo que recibe es legítima estricta, y la legítima estricta en la sucesión intestada va variando dependiendo de quiénes sean los herederos forzosos con quien concurra. Si concurrimos con hijos, son los hijos los herederos. El cónyuge tiene solo el usufructo de una tercera parte de la herencia. Y eso es, bueno, piensen en un supuesto que estamos casi todos, mucha gente en régimen de gananciales, los bienes son de los dos. Por lo menos la mitad de los bienes son suyos y es respecto de la mitad del fallecido en que va a usufructuar un tercio, los hijos son los herederos. Pero voy más allá. Piensen en el supuesto de un matrimonio en que el patrimonio es del fallecido, bien porque esté en régimen de separación de bienes o bien porque todo sea suyo, porque lo haya heredado. En ese caso, tienen un cónyuge con un usufructo de un tercio, que es que no es ni siquiera el pleno dominio. Y eso tiene un montón de implicaciones. Hay además una serie de supuestos, como son, por ejemplo, los de los padres que tienen hijos incapacitados, que todavía, estas cuestiones ahora las va a plantear mi compañera Andrea. En fin, que hay que hacer testamento, sí o sí, ¿vale? Entonces, el tema es que el testamento es un documento notarial, ¿vale? Hay que acudir a la notaría. El notario nos presta el asesoramiento, siempre en función de las circunstancias de cada uno, en fin, en función del asesoramiento nos van a recomendar y vamos a variar el contenido del testamento. Pero el testamento que hay que hacer es un testamento que se llama el testamento abierto, ¿vale? Ese es el testamento que hacemos todos, es el testamento idóneo, porque hay otros tipos de testamento que la ley los prevé, pero que indudablemente no son nada recomendables, ¿vale?
Tenemos el llamado testamento hológrafo, por ejemplo, que es un testamento que hemos visto en los despachos, no nos gusta verlos porque son testamentos muy complicados, ¿vale? Ese testamento es un testamento que se ha hecho en el tiempo de pandemia. Es el testamento que escribe el testador de su puño y letra, pero que, a diferencia del testamento abierto, que es un testamento que tiene validez desde el minuto 1, es un documento notarial, en el otro es un testamento que yo hago y que tiene muchas implicaciones y complicaciones posteriores. Hay que acudir después a la notaría. Es costoso y es muy, muy complicado porque lo primero que tenemos que hacer es comprobar efectivamente que está hecho del puño y letra del testador. O sea, lo que puede suponer que no vamos a pagar al principio, después indudablemente lo vamos a pagar y corremos un montón de riesgos de que ese testamento no sirva, ¿vale? Entonces, hay otros tipos de testamento, como es, por ejemplo, el testamento cerrado, que tiene lo mismo. O sea, el testador acude y dice, aquí está mi testamento, el notario hace una serie de trámites, ese testamento está prácticamente desaparecido. Con lo cual, nosotros el testamento que tenemos que hacer es el testamento que se llama abierto y que encima es que es muy barato. Es que un testamento vale 40 euros. Hombre, si cuenta allí tu vida de milagro, pues puede valer un poquillo más. Pero el testamento vale 40 euros, no vale más, ¿vale? O sea, imagínense lo que supone y lo que resuelve un documento de 40 euros, pues eso, que resuelve un montón de problemas y un montón de historias. Entonces, ¿qué características tiene el testamento? El testamento abierto notarial es un testamento presencial. Yo no puedo hacer el testamento si no voy al notario y firmo. He visto por ahí hace poco, que como la gente pone tantas cosas por internet, que se puede hacer el testamento online. Eso es un disparate. El testamento no se puede hacer online, ¿vale? Yo por ahí por internet, lo único que puedo hacer, a lo mejor me pone en contacto con algún profesional y ese profesional lo que va a hacer al final es remitirme a una notaría, ¿vale? El testamento no se puede hacer online, ¿vale? El testamento es, además de eso, unipersonal, en el sentido en que cada persona hace su propio testamento. Vamos a notaría, normalmente el matrimonio, y de hecho es que cuando les ponemos muchas veces para firmar el testamento, en el mismo documento van a firmar los dos. No, el testamento es de cada uno. O sea, lo que pasa es que cuando viene un matrimonio, el contenido del testamento normalmente suele ser igual, no tiene por qué ser igual, ¿vale? Cada uno hace su testamento y cada uno firma su documento, ¿vale? Entonces, además de eso, además de ser personalísimo, supone también la posibilidad de ser revocable, ¿vale? El testamento el testamento se puede cambiar todas las veces que uno quiere. El que vale es el último que se hace. Se van revocando, se van dejando sin efecto los que anteriormente tenemos hechos. En el testamento, salvo que nos digan expresamente otra cosa, solemos poner siempre una exposición, quedan sin efecto los que anteriormente tenemos hechos y se anulan los anteriores testamentos. A la calle, como ha dicho María Luisa, sale presentando en notaría el certificado de defunción, vemos las últimas voluntades y si una persona ha hecho 40 testamentos, no damos los 40, damos el último. Y excepcionalmente puede salir a la calle un testamento que por circunstancias, yo qué sé, porque hay una reclamación judicial, porque, imagínense, porque el contenido del testamento, aunque es eminentemente patrimonial, nosotros en el testamento lo que vamos a hacer es decir, ordenar la sucesión, cómo quiero repartir, quiero dejarle a mi hijo esto, quiero favorecer, en fin, pero se pueden hacer el contenido del testamento otra serie de disposiciones que no son patrimoniales, ¿vale? Yo, por ejemplo, en un testamento puedo reconocer un hijo, y en esos casos, si por ejemplo yo he hecho un testamento anterior con un reconocimiento de hijo y luego después he hecho otro y no he dicho nada, pues es uno de los supuestos, por ejemplo, que el testamento anterior podría salir de notaría. No es lo normal, se sale el último que se hace, por lo que les digo, porque los anteriores quedan anulados. Y el testamento no impide la disposición, ¿vale? Mientras nosotros estamos vivos, podemos vender, podemos hacer, podemos deshacer, las cosas son nuestras, ¿vale? Y el testamento surte efecto para lo que queda cuando nosotros fallecemos. O sea, si vamos a notaría y aunque el testamento no lo hayamos cambiado, pero nos hemos dedicado, ya hemos vendido todo el patrimonio, mala suerte, ¿vale? Queda lo que queda, aunque no hayamos cambiado el testamento. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría apuntar la existencia de
la figura de lo que se llama el testamento vital, que todos habrán oído hablar de ese testamento. Ese testamento es un testamento específico para ordenar el destino en caso de enfermedad, en enfermedades terminales, ahí lo que podemos ordenar, pues eso, que yo quiero cuidados paliativos cuando ya estoy muy mal en los últimos momentos de mi vida, que quiero hacer donaciones de órganos, que quiero que me incineren o quiero que me entierren, quiero, en fin, son todos que no quiero que prolonguen la vida automáticamente. Es un testamento con un contenido muy concreto que no es el testamento que estamos hablando, el testamento notarial, porque es simplemente un testamento que ordena el destino de mi cuerpo, de lo que quiere el médico que haga en una circunstancia, en última enfermedad. Y ese testamento es un testamento que indudablemente se puede hacer en la notaría, como cualquier otro tipo de testamento, pero que exige unos trámites posteriores, que es la inscripción en un registro administrativo. Todas las comunidades autónomas tienen un registro de testamentos vitales, nosotros aquí en Andalucía lo tenemos, el registro de actos de última voluntad o algo así se llama, no sé exactamente el nombre, y a diferencia del testamento notarial al uso, este testamento indudablemente se puede hacer en notaría, pero hay que inscribirlo obligatoriamente en ese registro. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que sí que se permite que el testador vaya directamente y no pase por la notaría. Ese testamento, como es un testamento solo a efectos de qué pasa con mi órgano, yo puedo ir al registro administrativo y allí nos van a dar un documento que se rellena, hay un médico que interviene y se toma razón en el registro administrativo. Se puede hacer en notaría, como les digo, pero no es el testamento al uso, porque ahí no se ordena el destino de nuestros bienes, ¿vale? Otra cosa que es muy importante es destacar que el hecho que nosotros tengamos hecho testamento no quiere decir que automáticamente pasen las cosas a los herederos, que eso es otra cosa que vemos muchas veces en la notaría. No, es que yo ya he tenido testamento, sí, pero usted tenía testamento, pero ahora tenemos que concretar lo que usted decía en el testamento y tenemos que hacer lo que se llama la adjudicación de herencia, la escritura de herencia, ¿vale? Entonces, la escritura de herencia nunca es obligatoria. Podemos repartir desde el momento en que nosotros tengamos un acuerdo, cuando queramos, a diferencia de lo que ha explicado María Luisa, que el impuesto sí que es obligatorio, a los 6 meses del fallecimiento tenemos que pagar el impuesto sí o sí, aunque no salga a pagar, como ya ha explicado muy bien mi compañera, pues hay que hacer el modelo. La adjudicación de herencia no es obligatoria, ¿vale? Siempre es conveniente hacerla porque si no tenemos los bienes a nombre de los fallecidos in eternum, ¿no? Pero no hay un plazo para hacer la adjudicación de herencia. Entonces, automáticamente, como digo, no pasan los bienes. ¿Qué diferencia hay entonces entre el hecho de que tengamos testamento y no tengamos testamento? Pues lo fundamental, como estoy diciendo, es la manifestación de voluntad en cuanto al reparto de los bienes, porque en la declaración de herederos intestados el orden sucesorio lo establece la ley, ¿vale? ¿La ley qué dice? Pues la ley dice que cuando hay hijos van a heredar los hijos, ¿vale? Si concurren con el cónyuge va a tener solo la legítima, que es un usufructo de 1/3. Si no hay hijos, pero hay padres, heredan los padres. Y el viudo sigue teniendo la legítima, que es un usufructo de 1/3 de la herencia. En el caso en que no haya ni uno ni otro, entonces sí que es heredero el cónyuge, ¿vale? Si no hay cónyuge, ni hijos, ni padres, el orden sucesorio es ya para los hermanos y los hijos de hermanos y los restantes colaterales hasta el 4º grado. La declaración de herederos, o sea, lo que sí quiero también destacar es que muchas veces la gente se agobia porque dice, si no hago testamento lo pierdo todo. No es verdad. No se pierde, pero la diferencia es que es importante. Al final las cosas lo pierdes todo si no hay nadie que reclame, al final hereda el Estado, ¿vale? Pero la voluntad es la que está ahí plasmada en ese testamento, que no está en la declaración de herederos ab intestato, ¿vale? Entonces, el hecho de que tengamos la declaración de herederos que hacerla supone respecto del testamento el coste. El testamento, ya le he dicho que el testamento vale sobre 40 euros. Una declaración de herederos vale cerca de 300, ¿vale? El hecho de que no es que nosotros los aranceles, como ustedes saben, nos los fija el gobierno. Yo no pongo el precio que yo quiero. No es lo mismo una declaración de herederos en que haya 3 hermanos en los que haya 9, ¿vale? Son documentos que tenemos que ir incorporando y que va engordando la cosa.
además del coste, hay una diferencia también importante con el testamento, que es que en el declaración de herederos necesitamos sí o sí la presencia de testigos. El testamento, hubo una reforma, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan, pero al principio, hace ya tiempo, cuando se hacía un testamento era necesario la presencia de testigos también en el testamento. Eso desapareció. Los testigos en los testamentos se reducen a supuestos excepcionales, como el caso de un testador que es ciego, en el caso en que no sepan o no puedan leer o escribir, en fin, son supuestos muy excepcionales. Mientras que en la declaración de herederos, con lo que implica la diferencia entre una cosa y otra, necesitamos testigos sí o sí, porque se recogen unas manifestaciones de voluntad que los testigos tienen que reiterar, ¿vale? Y además tenemos un plazo, o sea, hacemos la declaración de herederos y no podemos dar la copia desde que la hacemos hasta que nos transcurren 20 días hábiles. Con lo cual, como verán, todos son inconvenientes. Así que hagan testamento, pasen por la notaría, que los vamos a atender estupendamente, ¿vale? Y ahora le cedo la palabra a mi compañera, que va a explicar los supuestos prácticos. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho mi compañera, seguidamente voy a exponer una serie de supuestos prácticos que son los que más se plantean en la notaría. ¿Sí? ¿Correcto? Vale. Primero vamos a ver, son supuestos prácticos de testamento. Y vamos a ver, en primer lugar, el primer grupo va a ser el testamento de los matrimonios con hijos. Bien, cuando va un matrimonio con hijos a la notaría, lo primero que dicen, lo queremos el uno para el otro. ¿Qué significa el testamento del uno para el otro? Que nos dejamos recíprocamente el usufructo universal de todos los bienes del que ha fallecido. Esto no implica que nos dejamos la propiedad, es el usufructo. Es importante la cláusula de usufructo recíproco en favor de un cónyuge y del otro cónyuge, porque si no lo hacemos, como bien ha dicho mi compañera, solo tendríamos el usufructo de una tercera parte de la herencia. En términos prácticos, estamos en Baeza, hay subvenciones por todos sitios. Vamos a suponer que el fallecido tiene una finca y esa finca le deja todos los años 3.000 euros. Fallece, el fallecido ha fallecido y el viudo, si tiene el testamento a su favor hecho como usufructuario universal, los 3.000 euros serían del cónyuge viudo entero. No, los hijos no pueden pedir nada ni percibir nada, porque somos los usufructuarios. Si no hay testamento, solo tendríamos derecho como cónyuge viudo a una tercera parte, que serían 1.000 euros. Y los otros 2.000 euros hay que dárselos a los hijos como lo exijan judicialmente o legalmente lo pueden exigir. Una cosa es que nosotros queramos darle a los hijos dinero y otra cosa es que los hijos nos lo exijan judicialmente. Eso es lo principal. Dese en cuenta que el testamento del uno para el otro no transmite propiedad. Los hijos, los herederos, son herederos, pero son herederos de paja, mientras que viva el cónyuge viudo. ¿Y qué significa eso? Pues eso, ¿qué significa la paja? Nada, no tiene contenido económico. Tienen el nombre como herederos, pero no tienen nada, porque el contenido económico lo tiene el cónyuge viudo. A la hora de vender, evidentemente, los hijos no pueden vender nada sin la firma del cónyuge, porque es el usufructuario. Tampoco el cónyuge viudo puede vender sin la firma de los hijos. ¿Por qué? Porque si los hijos venden, podrían vender sin la firma del padre, evidentemente el cónyuge viudo saldría perjudicado, porque se ponen de acuerdo, vendemos esto y nos dejan sin tal finca o nos dejan sin tal usufructo. Tampoco el viudo puede vender sin la firma de los hijos, porque es muy sencillo, porque nos podemos buscar un novio o una novia, nos da por vender esto y lo otro, nos vamos de rositas por ahí y dejamos a los hijos sin herencia. El usufructo quiere decir que mientras que esté el cónyuge viudo vivo, es el beneficiario de todo, los hijos son los propietarios, los herederos, pero no tienen nada porque el contenido lo tiene el cónyuge viudo. ¿De acuerdo? Bien.
En este testamento de matrimonio sin hijos, en este testamento de matrimonio con hijos, podemos hacer dos cosas. Primero, nombrar a todos mis hijos herederos por partes iguales. Perfecto. Es la cláusula más cómoda para el padre y para la madre. ¿Por qué? Porque no tiene que decir esto para uno, esto para otro y esto para otro. Ese problema se lo trasladamos a los niños para cuando no estemos ninguno de los dos aquí, que partan ellos como quieran. Bien, eso tiene su favor y su contra. A favor, que ya no va a haber problemas entre ellos, porque hemos dicho que finca es de cada uno, que casa es de cada uno. Problema que quizás después, a la hora de heredar, uno quiera una cosa que el padre no le ha adjudicado. Por eso, si queremos evitar problemas, herederos por partes iguales. Que después tienen ellos problemas para partir, que seguro que mucha gente va a tener problemas para partir. Hay miles de soluciones para, bueno, miles, no tantas miles, pero en fin, hay unas cuantas soluciones para evitar eso. Se pueden hacer los consortios delante de notario, se puede nombrar un contador partidos dativos, pero bueno, eso es otro campo en el cual no nos vamos a meter, porque solamente vamos a hablar de testamentos. Entonces, testamentos con hijos, partes iguales o designando partes, que es lo que se llama testamento particional. ¿De acuerdo? Bien. Mención especial merece el hijo díscolo, el hijo que no nos habla, el hijo que se ha peleado con nosotros, el hijo que se ha buscado un novio y otra novia distinto, tal, no nos lleva a los nietos y no conocemos a los nietos, el hijo que no nos va a visitar cuando estamos enfermos. ¿Qué hacemos con él? Podemos hacer dos cosas. Todos los hijos herederos por partes iguales, no me importa que mi hijo me haya hecho eso, se acabó, no pasa nada. O decimos, es que no se merece lo mismo que los demás. Ante esa situación estamos con dos soluciones. Primero, desheredar al hijo. La desheredación es una figura jurídica que a mí particularmente no me gusta. Y no me gusta porque, primero, para desheredar a un hijo solamente se puede desheredar cuando haya una de las causas que taxativamente vienen fijadas por la ley. Atentar contra la vida del padre, maltrato físico, psicológico. Bien, son 2 o 3 causas y no hay nada más. Hay una nueva, bueno, el decir, bueno, es que mi hijo no me habla, no conozco a los nietos y quiero desheredar a mi hijo. Eso pasa así en la notaría. ¿Qué ocurre? Que tampoco se puede hacer así. Últimamente hay una dirección, esa causa no está establecida en la ley, como causa de desheredación. Hay una corriente en el Tribunal Supremo que permite, que parece ser que ante ese hecho también puede admitirse la desheredación. Pero en todo caso, se admita o no se admite, toda desheredación desemboca en un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque el hijo desheredado nunca va a estar de acuerdo y va a coger el testamento y va a impugnar judicialmente el testamento. ¿Qué pasa con eso? Que obliga a todos los hermanos a irse a la jurisdicción, al juez, vamos. ¿Qué pasa? Pues claro, tanto queremos a los otros y tanto poco queremos al desheredado que todos se van a ver abocados a un juicio. Entonces, ¿qué solución tiene eso? Bueno, va a haber el juicio, el juez va a mirar la causa de desheredación, va a decir si es justa o no injusta, es decir, si la causa de desheredación está prevista y se justifica que efectivamente tenía razón el padre para desheredar a ese hijo no va a recibir nada. Pero, ¿quién va a recibir su legítima estricta? Los nietos. Si no tenemos relación con el padre, con nuestro hijo, resulta que la legítima estricta la van a los nietos que tampoco los conocemos. Si el juez dice que tiene derecho a la legítima va a ser para el hijo, para el desheredado. Pero ya tenemos aquí otra vez el conflicto, hermanos enfrentados, porque el desheredado, sea él o sea su hijo, van a entrar con su legítima en la herencia. Y si tenemos una finca 2, 5, 7, van a tener una participación de la legítima estricta. Imagínense una herencia de 3 hermanos, por ejemplo. El desheredado, si el juez le ha dado la razón, o si no le ha dado la razón, los nietos, los hijos del desheredado, van a tener una 9ª parte indivisa de todos los bienes. ¿Qué pasa ahora? Que vamos a vender los bienes, vamos a administrarlos y van a estar los hermanos enfrentados. El desheredado, los nietos por un lado y los otros por el otro. ¿Vamos a vender? No vendemos. Autoridad judicial. Vamos al juicio. Vamos a ver lo que dice el juez. Y así continuamente. ¿Qué pasa? ¿Qué medio hay para evitar eso? Desde mi punto de vista. La legítima en metálico. Es decir, yo tengo un hijo, díscolo, que no quiero dejarle nada, pero le voy a dejar algo. Le voy a dejar la legítima estricta que fija la ley. Y voy a poner una cláusula que voy a decir, le dejo a mi hijo lo que por legítima estricta le corresponda.
En este caso, de los 3 hermanos, sería una novena parte. Bien, lo que por legítima exista le corresponde, ordenando que dicha legítima le sea abonada en metálico. Muere el padre, los hermanos le abonan al díscolo, le abonan su legítima en metálico y se soluciona el problema. Porque ya separamos lo que es el hijo díscolo de los restantes hermanos. Los restantes heredan y ya no tienen que ver nada en el futuro con este, porque ya a este se le ha pagado su legítima en metálico. Pero eso hay que ponerlo en el testamento. Si no se pone en el testamento, eso no es así. Y tenemos el problema ese. ¿Correcto? ¿Comprendido? Bueno, seguimos. Si tienes alguna duda, me puede interrumpir. ¿Qué hacemos con los hijos discapacitados? Es posible que tengamos algún hijo discapacitado. Entonces, el testamento es un instrumento jurídico estupendo y maravilloso para protegerlo. La ley permite la posibilidad de, cuando hay un hijo discapacitado, que todo se lo dejemos al hijo discapacitado. Todo, pero con la salvedad de que el hijo discapacitado no pueda vender, salvo en caso de absoluta necesidad, porque los bienes obligatoriamente después tienen que pasar a los demás hijos. Esta cláusula a mí tampoco me gusta. Bueno, me gusta y no me gusta, depende de las circunstancias. Es que el testamento es un traje a medida, ¿eh? Los testamentos no se hacen en serie, como se puede hacer la ropa de Zara, no. Los testamentos se hacen uno por uno, viendo las circunstancias personales de cada caso. Bien, podemos decir eso, dejarlo todo al hijo discapacitado y cuando el discapacitado fallezca, pase a su hermano. ¿Qué ocurre? Que el discapacitado puede sobrevivir a los hermanos. Consecuentemente, los hermanos nunca van a heredar, porque ya quienes van a heredar son los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos. Es una medida, es una posibilidad que hay, pero la veo excesiva, perjudicial para los demás hermanos. Pero bueno, esta es la posibilidad, que ahí está. También, si tenemos un hijo discapacitado, en nuestro testamento podemos decir que queremos que sea la figura del tutor desaparecido, pero su tutor, para que ustedes me entiendan, su guardador, o su curador. Es otra posibilidad que se puede hacer. Aparte, al hijo discapacitado se le puede mejorar en una parte de la herencia, en un bien concreto, se le puede decir que tiene derecho a vivir en la casa mientras que viva, aunque la casa sea de todos los propietarios, todos los herederos propietarios o todos los hermanos propietarios, pero el derecho a vivir en la casa será para el discapacitado mientras que viva, para que él tenga siempre un sitio, un lugar para vivir. O se le puede decir, el usufructo de esta finca será para mi hijo discapacitado, aunque todos sean propietarios, pero el usufructo será para mi hijo, para que tenga renta y así pueda atender a sus necesidades particulares. ¿Vale? Bien. Acabamos con con los matrimonios con hijos y entramos con otro grupo, los matrimonios de los progenitores separados o divorciados. Aquí tenemos un problema y el problema que tenemos es el siguiente. Fíjense ustedes, un matrimonio que se ha separado y tiene, por ejemplo, 2 hijos, ¿vale? La madre tiene un patrimonio, el padre tiene otro patrimonio. Ellos se han separado, evidentemente, una vez que se han separado, ninguno de los dos se va a heredar, es decir, no se le puede dar el usufructo a ninguno de los dos, porque ya lo pueden hacer voluntariamente, pero en principio no. Bien. Y tenemos a los niños menores de edad. Y muere la madre. Bien, ahora muere la madre y evidentemente los niños son los que heredan el patrimonio de la madre. Hasta ahí correcto. Pero ¿quién administra ese patrimonio? Porque los niños son menores de edad. Lo administra el padre. De modo que yo he estado casada con él, me he divorciado de él, no lo puedo ver y ahora mi patrimonio que pasa a mis niños es administrado por el padre. A ninguno nos gusta esta situación, por lo menos a mí no me gustaría. Claro. ¿Cómo solucionamos el problema? Poniendo la cláusula de excluyo de la administración paterna todos los bienes que mis hijos hereden. Y estos bienes, mientras que mis hijos sean menores de edad, serán administrados por mi padre, mi madre, mi amigo, un abogado de mi confianza, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que el padre no pueda entrar para nada a administrar sus bienes. Porque si lo administra, el padre que administra el dinero del banco, el padre que administra los rendimientos de algo, el padre que decide si se arrienda o no se arrienda. Y así lo excluimos. Evidentemente que es un caso que no me lleve bien con el otro progenitor. Oye, hay divorcio y separaciones que se llevan perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Pero si lo hay, para evitar esa situación que me parece que no es cómoda para nadie, está el testamento para poner esa cláusula. ¿De acuerdo? Bien. Otro gran grupo, matrimonios sin hijos. El gran problema de los matrimonios sin hijos. Y digo gran problema porque, como no nos andemos un poco listos, se desvían los bienes de trayectoria y pasan de una familia a otra sin darnos cuenta. Bien,
Yo voy con mi marido, no tengo hijos, a otorgar testamento. Súper enamorada, nombro heredero a mi marido. Y mi marido, súper enamorado, nombro heredera a mi mujer. Hasta ahí, perfecto. Ocurre un fallecimiento, ¿vale? Se muere el marido y la mujer lo hereda todo. Todo lo del marido. Y ahí entran los bienes gananciales y ahí entran, por ejemplo, también los bienes que tenga el marido privativos porque lo ha heredado a su vez de sus padres, de sus tíos o eran suyos antes de contraer matrimonio. Bien, lo hereda la mujer súper contenta y después fallece la mujer. Y fallece la mujer ¿y quién hereda todo? La familia de la mujer, los hermanos y los sobrinos de la mujer. Y ahí está. Y los hermanos y los sobrinos del marido no heredan nada. Y son bienes procedentes de la familia de la madre, se han desviado de trayectoria y se han ido a una familia totalmente extraña. La casa de la abuela ha terminado en el patrimonio de otra persona. Ahí entra otra vez el testamento. Ahí es donde hay que hacer testamento y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque se pueden poner miles de fórmulas para evitar que se rompa esa trayectoria. Voy al notario y digo, bueno, yo soy marido y mujer, vale. Una posibilidad, nombro a mi cónyuge heredero fiduciario de residuos. ¿Y eso qué es? Es un nombre muy raro, muy sencillo. Nombro a mi marido, a mi mujer, a mi esposo, a mi cónyuge heredero. Podrá disfrutar de todos los bienes. Podrá incluso venderlos si, lo necesita en caso de necesidad. Pero, cuando muera esos bienes, cuando muera mi cónyuge, que se ha quedado viuda o viudo, cuando muera esos bienes irán a mi sobrino o a mi hermano o a quien yo quiera, para evitar el desvío de la trayectoria. Es una posibilidad. Se le puede dejar el usufructo. Le dejo a mi marido, a mi mujer, el usufructo de todo. Que lo disfrute. Ahí no puede vender. Acuérdense, usufructo es igual a disfrute, nunca propiedad. Ahí no puede vender, pero sí los puede disfrutar. Y cuando se muera, pasarían a la familia de él. Sería una de las dos fórmulas. También hay otra fórmula, si se llevan súper bien los dos, que son los dos los que dicen nombro heredero a mi marido, nombro heredero a mi mujer, y a su vez, cuando falte alguno, van a ser herederos los sobrinos de uno y los sobrinos de otro. Otra posibilidad, bienes gananciales y bienes privativos. Los bienes de mi procedencia familiar quiero que sean para mi hermano. Los bienes gananciales en propiedad para mi marido o para mi mujer. Se pueden hacer miles de cosas, pero si no hacemos nada, no hacemos testamento, como ha dicho mi compañera, la ley llama como único heredero al cónyuge viudo. Y cuando el cónyuge viudo es el único heredero, los bienes cambian de trayectoria. ¿De acuerdo? Hay que hacer testamento. Lo vuelvo a repetir. Es necesario. Bueno, otro testamento. Otro grupo de testamento. Testamento de los solteros. Los solteros son los que están jurídicamente más privilegiados a la hora de la libertad para testar. ¿Por qué? Porque no tienen herederos forzosos. Bueno, tienen herederos forzosos los solteros si vive su padre o su madre, en cuyo caso la mitad de la herencia sería para el padre o para la madre. Pero vamos a suponer un soltero que ya no tenga padres, que han fallecido. Bueno, si tiene padre, muy sencillo, la mitad sería para el padre o la madre y eso con testamento y sin testamento, la mitad para el padre o la madre. Pero la otra mitad tiene el soltero ya la facultad, la libertad de disponer para quien quiere que sea, ¿vale? Bien, pero vamos a suponer que han fallecido los padres, da lo mismo. El soltero hace testamento. El soltero no tiene herederos forzosos. Por tanto, los hermanos del soltero y los sobrinos del soltero no tienen derecho a heredar. Si no hacemos testamento, eso va por ministerio de la ley a los hermanos del soltero, es decir, a su hermano y a su sobrino. Pero si hacemos testamento, el soltero puede dejárselo a quien quiera. Mucha gente se piensa que porque tiene un hermano soltero que van a ser todos los herederos. No tienen por qué serlo. Si el soltero, es que el soltero no tiene por qué nombrar a todos sus hermanos herederos por partes iguales. ¿Por qué? No tiene por qué. ¿Por qué? Porque hay hermanos con los que nos llevamos mejor, hermanos con los que nos llevamos peor, sobrinos con los que no nos hablamos y sobrinos que están todo el día con nosotros.
Tenemos libertad para testar y podemos nombrar herederos a quien queramos, en las partes que queramos y de la manera que queramos. ¿De acuerdo? Porque tenemos absoluta libertad. Bueno, ya para terminar, las parejas de hecho. ¿Qué pasa con las parejas de hecho? Las parejas de hecho no son matrimonios, no. Por tanto, jurídicamente no se puede decir, no se puede hablar de cónyuge. Jurídicamente no se puede hablar de cónyuge viudo porque no hay ningún cónyuge viudo. No están ligados por ningún vínculo matrimonial y son simplemente una pareja de hecho. Que sí, que hay temas de seguridad social, de pensiones, que sí están asimilados a los matrimonios, pero no son matrimonios jurídicamente. Por tanto, las parejas de hecho, si tenemos una pareja de hecho y no hacemos testamento, cuando yo muera, solo va a tener el convivente sobreviviente, según la ley de parejas de hecho de Andalucía, un año en Cataluña se dice un año de luto. Bien, un año, el único derecho de vivir en la vivienda habitual. Pasado ese año, los hijos del fallecido lo pueden desalojar de la vivienda, porque solamente tienen derecho a vivir, ni siquiera poder alquilarla, solamente vivir. Ante esa situación, oye, ya depende de lo que queramos hacer. Si no queremos hacer nada, pues no hacemos testamento y andando, un año viviendo y después se puede ir, se tiene que ir. Aquí la situación cambia un poco según que la pareja de hecho tenga hijos o no tenga hijos. Si la pareja de hecho solamente los hijos son de uno, evidentemente el otro está en peligro, porque solamente va a estar un año viviendo en la vivienda y los hijos del otro lo van a desalojar. Ahora, si tenemos hijos comunes, ya la cosa cambia. Cambia porque al ser hijo común sería el legitimario, el heredero, y no creo que un hijo vaya a echar a un padre, pero también lo puede hacer perfectamente. ¿Qué hacemos? Pues que tenemos que hacer testamento. Y si queremos beneficiarlo con algo, queremos protegerlo, porque en realidad, como ha dicho antes mi compañera, en los testamentos a quien verdaderamente benefician y protegen son a los hijos, a los cónyuges, contra los actos dispositivos de los hijos, porque los hijos respetan o no respetan. Pero bueno, volviendo al tema de las parejas de hecho, esencialmente sería conveniente hacer un testamento. Desen ustedes cuenta que si tenemos un hijo, 1, 2, 3, 5, da lo mismo, 2/3 partes de la herencia van para los hijos, legítimas y mejoras. Tenemos 1/3 que es de libre disposición, y en ese tercio de libre disposición, ahí podemos meter al convivente de hecho. En ese tercio le podemos dejar 1/3 de la herencia en propiedad, cosa que no lo recomiendo, porque entonces entraría, imagínense un piso, que entraría uno en propiedad de un tercio y los otros niños 2/3 partes. Complicado. Siempre tenemos que evitar los proindivisos. Los proindivisos no son convenientes porque son antieconómicos, porque se tienen que poner la gente de acuerdo 2, 3, 5, 7 en hacer algo, en vender, en administrar, en arrendar. Es mejor no hacerlo. Pero sí podemos dejarle al cónyuge, al convivente, sí le podemos dejar el usufructo de la casa mientras que viva. Que no queremos dejarle el usufructo, queremos apretar un poco más las tuercas. Desen ustedes cuenta que el usufructo da la posibilidad de alquilar. Yo soy usufructuaria de una vivienda y no tengo por qué vivir en ella. Yo puedo alquilarla y el alquiler sería para mí. Si no queremos que la pareja sobreviviente tenga tanta facultad, le podemos dejar el derecho de habitación, es decir, el derecho a vivir en la casa mientras que viva, con la idea de que no pase un año, sino que pase hasta que en el momento del fallecimiento tenga derecho a vivir en esa casa, por ejemplo. Le podemos dejar algo en propiedad. En fin, se puede de alguna manera proteger al convivente, porque si no se hace testamento, el convivente que sobrevive se queda francamente en una situación muy peligrosa, ¿de acuerdo? Contra los actos dispositivos de los hijos del otro, ¿de acuerdo? Bueno, y ya con esto termino mi exposición. Yo he intentado explicarles lo más sencillamente posible los supuestos más usuales que se dan en la notaría. Si tienen ustedes que hacer alguna pregunta de alguna otra cosa o lo que sea, aquí estamos las tres para responder a sus preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por esta exposición. Y lo espero que se haya grabado, porque procesar toda la información que hemos recibido es complicado, ¿no? O sea, luego le diremos dónde está grabado, dónde permanece, porque verdaderamente se han dicho tantas cosas y tan importantes y tan interesantes que cuesta, ¿no?
Pasamos a hacer, no tenemos demasiado tiempo, pero sí, si alguien quiere realizar alguna pregunta, hay mucho que... Por favor. Cibanto. Señor Cibanto, adelante. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Si fallece un incapaz sin hacer testamento, Es una sucesión. ¿cómo se argumenta esto? ¿Cómo se puede luego hacer para que las personas que quedan o sus parientes más cercanos hereden sus bienes? Vamos a ver, un incapaz es un soltero. Por tanto, nos vamos al grupo que he explicado de testamentos de solteros. Heredarían su hermano a través de una declaración de heredero. Antes sí se podía hacer un testamento, lo que pasa es que le han quitado, esas figuras jurídicas la han quitado. Antes los padres podían hacer testamento en nombre de los hijos incapacitados. Lo que pasa es que con la última reforma la han quitado y ya no se puede hacer. Entonces, pues el incapaz es un soltero y por tanto heredarían sus hermanos por partes iguales por la ley, porque el incapaz no puede hacer testamento a no ser que tenga un grado de capacidad suficiente para poder otorgarlo. Dese en cuenta que a partir de los 14 años se puede otorgar testamento. Entonces, hay muchos grados de discapacidad. Habría gente que podría hacerlo, dependiendo. Es que ya es según el caso concreto. ¿Verdad? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber si se puede abrir un testamento sin estar todos los beneficiarios presentes. No se abren los testamentos, ¿vale? Eso es una cosa de las películas de los americanos, ¿vale? Cuando una persona fallece, lo que se hace es, como ha explicado María Luisa, es ir a notaría y con el certificado de defunción pedimos últimas voluntades si no las tienen, porque muchas veces ya los servicios funerarios te facilitan todo eso. En ese certificado de últimas voluntades vemos el último testamento que la persona ha hecho y desde cualquier notaría, porque estamos conectados, acreditando el interés legítimo, que yo soy heredero, me piden el testamento y nosotros lo que damos es la copia del testamento a todos los interesados. Y como los notarios explicamos todo muy bien, usted viene y me dice: no entiendo lo que pone aquí, y yo le explico a usted el testamento, pero los testamentos no se abren, ¿vale? Eso de que se reúna todo el mundo, no, ¿vale? Vale. Sí, yo quería hacer una pregunta que, bueno, creo que será cada vez más, preguntar cuál es la diferencia administrativa y fiscal entre dejar los bienes en vida, intervivos o... Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo ante esta pregunta, y es que no podemos ser adivinos. Y es que, vamos a ver, transmitir los bienes en vida supone transmitirlos ya, ahora. Y si se transmiten ahora, tenemos una normativa tributaria, ¿vale? Se transmite normalmente por vía de donación, pero también puede ser cesión de bienes, a través de alimentos, pero normalmente van a ser esas dos figuras. Eso conlleva unos impuestos a día de hoy. Si se trata del impuesto de donación, igual que con respecto a sucesiones, la normativa actual contempla una reducción por un grupo de parentesco, de padre a hijo, hijo a padre, como hemos visto con respecto a sucesiones, porque como saben, el impuesto es el mismo impuesto de sucesiones y donaciones, pero tiene las dos modalidades. Entonces, si se transmiten los bienes en vida, no hablamos de una herencia, porque evidentemente los que transmiten están vivos, tiene un coste por impuesto de donación, que lo que he dicho ahora mismo, de padre a hijo, no está exento, pero hay una reducción, una bonificación en la cuota del 99%, se pagaría muy poquito. Pero yo siempre digo que no podemos ser adivinos porque cuando se transmiten los bienes por herencia, como decía al principio de la exposición, es un hecho natural e involuntario. No sabemos cuándo van a fallecer los que quieren transmitir los bienes, precisamente. Entonces, como no lo sabemos, si se plantea la herencia hoy, sí que podemos decir, pues oye, hoy día, ahora mismo, te sale mejor por herencia. Pues cárgate a tus padres. No vamos a matar a nadie. Como no lo vamos a hacer. No lo vamos a matar, para no tener que pagar impuestos. ¿Vale? Porque es verdad que en sucesiones no hay bonificación, sino que hay una reducción hasta 1 millón de euros por heredero. Sin embargo, en donaciones hay una bonificación del 99% de la cuota que se ingresa, con lo cual, aunque sea poquito, algo, muy poquito, pero algo se paga siempre tratando de la donación de padre a hijo, que es el supuesto más o menos frecuente que tenemos
de querer dejarle a los hijos las cosas más o menos resueltas y querer transmitirle en vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se produjera a la vez la donación y la herencia, pues sabríamos y podríamos decir, pues bueno, interesa hacerlo ahora mismo por herencia. Lo que ocurre es que la donación, muchas veces, pues los gastos los pagan los donantes, porque ya que hacen un regalo, pues lo hacen con todo incluido. Y otras veces, pues no, pero en la herencia siempre los herederos van a tener el coste de hacer la escritura de herencia, aunque el impuesto no les haga pagar. Y lo que es una escritura de herencia en sí suele tener más coste que lo que es la donación. Pero el tema es que como no podemos saber cómo va a estar la ley cuando llegue el momento del fallecimiento del causante, pues nunca podemos decirle, le resulta mejor hacerlo ahora por donación que el día de mañana por herencia. Porque ¿y si cuando falten los padres ha cambiado la ley y ya no tenemos la maravillosa reducción de 1 millón de euros por heredero? Como se está oyendo, que se quiere armonizar el impuesto a nivel nacional, que se quiere equiparar, como saben ustedes. Entonces, si ahora mismo tenemos esa situación, pero la herencia no sabemos en qué momento, hemos visto que se abre, no el testamento, se abre la herencia cuando fallece el causante, pero como ese momento es indeterminado, no podemos saber cómo va a estar la ley en ese momento. Por eso digo siempre, no podemos ser adivinos. Sabemos, a día de hoy, si ocurre la herencia ahora, pues ahora mismo interesa por herencia porque no sale nada a pagar frente a la donación, que aunque sea poquito, algo sale. Siempre hablando del supuesto más frecuente de padre e hijo. Pero no somos adivinos. Yo ahí quería hacer una matización en cuanto a las donaciones. Hablamos de donación, la transmisión de una finca gratuitamente sin pagar nada al hijo, es un regalo. Se puede hacer eso, se puede transmitir la propiedad, pero también se puede poner muchas limitaciones, porque si hacemos una donación al hijo tampoco queremos ver en vida cómo el hijo vende lo que le hemos donado, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer la donación y el padre que hace la donación se puede reservar el usufructo, que quiere decir que mientras que el padre viva, el beneficiario de todo es como si no se lo hubiera donado al hijo. El padre sigue siendo el usufructuario, el que dispone de todo, solo que el padre puede vender y el hijo puede vender, sin que se junten los dos. El padre se puede reservar el usufructo, ¿de acuerdo? También puede poner incluso alguna limitación que no puede vender durante X tiempo, lo que pasa es que eso ya es más problemático. Pero la reserva del usufructo es importante. Y hay una figura jurídica, que se puede reservar incluso el poder de disposición, cuidado. Le hacemos la donación al hijo, nos reservamos nosotros el usufructo para que el hijo no la venda en nuestra vida, para que nosotros no lo veamos. Y si alguna vez nosotros necesitamos vender por alguna circunstancia, utilizo ese poder de disposición y vendo la finca aun cuando se lo hubiera transmitido anteriormente al hijo. Eso es. Es complicado, esa figura es regular. A ella no le gusta, a mí sí, por eso le he explicado. A ella no le gusta. A mí sí me gusta, pero bueno, eso ya va. Pues porque, mira, Polonia, si tú transmites los bienes por donación, estás transmitiendo la propiedad. Vamos a suponer que transmites la propiedad y simplemente te reservas la facultad de disponer, que llamamos, es decir, yo te dono a ti los bienes, pero me reservo la facultad de poder venderlos si me hace falta. Ahora yo te dono a ti una casa vieja que tenía yo de mis padres y que pues te la dono, ¿vale? Y tú la mejoras, inviertes dinero y ya está, y empeñas en ella pues tú. Y ahora resulta que a mí me vienen mal dadas las circunstancias y digo, oh, no voy a echar mano de la casa. Por ejemplo, ¿vale? A una situación que se puede dar. Si es que depende de las circunstancias. Pero no te lo dan. Te lo dan con la condición, muchas veces, de no vender y además, si se reserva el donante la facultad de disponer, tiene siempre la duda de que en cualquier momento el donante te la puede quitar. Claro, pero es tu padre, entonces, tu padre esa figura, es un regalo envenenado, ese regalo no nos gusta, ¿no? Depende de los mandantón que sea el padre o la madre. Sí, ¿no? En ese caso el impuesto no es el mismo, ¿no? Se pagaría algo más en impuesto. En el caso que estamos desmembrando la propiedad del usufructo y todo eso, si efectivamente no se transmite la propiedad plena, el pleno dominio, sí que es verdad que hablamos de unos porcentajes. El usufructuario a efectos prácticos es como una especie de porcentaje que tiene en la propiedad, el disfrute del inmueble y demás, pero eso se traduce a efectos fiscales en un porcentaje que se calcula atendiendo a la vida, a la edad que tiene el usufructuario cuando percibe eso. Entonces, claro, sí que es verdad que donar, reservándose el donante del usufructo, va a ser más económico que la donación del pleno dominio. Pero es verdad que hoy día, porque luego hay que cancelar ese usufructo el día de mañana, cuando fallece el usufructuario, que normalmente el padre, el donante,
una vez que fallece hay que cancelar también ese usufructo. Otra vez volvemos al tema fiscal, otro modelo tributario, puede salir a pagar o no, dependiendo, pero en esos casos sí sale más económico, pero hoy día no es aconsejable ya hacerlo por el tema fiscal, sino a lo mejor por tranquilidad más del donante, más que por el tema del impuesto, tal y como está ahora mismo la normativa. De todas maneras, yo apostillo también que el tema de impuestos en donaciones hay que tener siempre presente el impuesto de la renta, ¿vale? Porque puede tener un incremento de patrimonio grande en renta. O sea, tú te encuentras con una casa que cuando tu padre la compró valía 20.000 euros, te la dona a ti, vale 60.000. Ahí tienes 40.000 euros más fríos que un granizo en renta de incremento de patrimonio, ¿vale? O lo que tenga. Y eso en renta tributa al 20%, que eso es mucho dinero. Entonces, además, una cosa para mí fundamental en las donaciones es que tú donas y pierdes el bien. O sea, en vida, ¿para qué nos vamos a desprender de las cosas? Las cosas, cuando una persona muere, es cuando se heredan, porque tú ya, si necesitas vender, las cosas no son tuyas. Y efectivamente, la figura que dice Andrea, que María Luisa y yo hemos tenido el mismo preparador y siempre nos decía que o lo das o no lo das. Esos intermedios ahí son, como he explicado, eso es problema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la formación y vamos por el mismo camino. Pero que lo que sí que hay que tener claro es que si yo dono en vida, pierdo el bien. O sea, luego ya, si yo necesito vender, aunque, bueno, está la figura que ha dicho Andrea, pero eso al final es un problema, ¿no? Depende de las circunstancias. No, Andrea, depende de los padres y lo que quieran y todo eso, pero bueno. Bueno, ya está, cada uno ya, bueno, saben lo que hay, que está una cosa y está la otra, y ya se cada toma una uno, decisión. Al final, a la notaría. Al final, a la notaría. ¿Alguna pregunta más? No. Una última pregunta, sobre todo es que hay que acabar. Por favor. Por lo que estamos hablando de las sucesiones, retomando el tema de desheredar a un hijo, se podría utilizar ese cauce. Por ejemplo, 2 hijos o 3 hijos, y a uno se le quiere desheredar, se le dona o se le... Eso tiene... Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque eso no son donaciones inoficiosas, entonces se pueden reducir. No sé cómo se trae, explicarlo. se computa, vamos a ver, al hacer donaciones, cuando nosotros hacemos donaciones, en escritura siempre ponemos una coletilla que dice ¿es colacionable o no es colacionable? ¿Eso qué significa? Si es colacionable, yo lo traigo a la cuenta de la herencia, ¿vale? Y entonces no tiene problema. Pero si las donaciones no son colacionables, muchas veces se hacen en perjuicio de legítima. Habría que reducir la donación, hay que hacer las cuentas, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que pasa ahí es que la gente disfraza las donaciones, que es otra historia, con compraventa. Claro. Y vamos por otro, que la compraventa ya, si hay un precio, no se puede impugnar. O no, es más difícil demostrar si hay un precio que hay una donación. Pero bueno, está ahí la cosa, ¿vale? Se puede hacer. Se puede hacer otra cosa que después cuele, pero en principio se puede hacer. Sí. Una casa que se va a vender se hace un precontrato con el comprador, se lo necesita, ¿no? Entonces se incluye una cláusula que dice que si uno de los herederos se arrepiente y luego al final no va a la notaría y hay que romper el contrato, ponemos que sería responsabilidad de ese que no firma. ¿Eso es posible o siempre sería responsabilidad de todos los herederos del prejuicio? No, hombre, yo creo que sería... Responsabilidad tercera es que se podría poner que sea una cláusula que tú puedes decir que si hay 5 herederos y uno se echa para que no atrás. acude luego a la notaría, recae sobre él las cosas. Sí, una especie de cláusula penal, es perfectamente válida, un contrato de... Tendría que ser todos los herederos por tener un individuo, sino que Claro, claro. La responsabilidad recaería solo sobre la persona que se ha echado para atrás. En definitiva, es como una especie de... Lo que pasa es que como eso una no es venta. automático. O sea, Claro. eso luego acaba en el juzgado, Siempre. ¿vale? Entonces, Siempre. no es una resolución... Porque necesita la firma de todos para poder vender. El contrato lo firmamos, bueno, lo firman todos, y luego a la hora de ir a la notaría solo se echa atrás uno, pero en el precontrato hemos especificado que sería ese el responsable. Pero responsable al final, tú no puedes firmar esa compraventa, si no firman todos los propietarios. Por eso te está diciendo. Claro, eso es... Luego de gastos, Eso es como una venta normal y corriente, es decir, hay una parte compradora y una parte vendedora. La parte compradora está constituida por una persona y la parte vendedora está constituida aquí por 5, que son los copropietarios, coherederos o como la quieras llamar. Si uno de los 5, uno se echa atrás,
evidentemente está incumpliendo el precontrato de compraventa, y la demanda tendría que ir dirigida contra ese que está incumpliendo ese precontrato de compraventa. Da lo mismo que los vendedores sean 1 que 21. Si está puesto en el contrato, mejor, pero que si no, es que la ley, de todas formas, aunque no esté puesto. Claro. Eso sí, hay que ir a la notaría el día que la firma, si no se presenta, levantar un acta para que quede constancia de que no se ha presentado a firmar. ¿Una última pregunta? Sí. ¿El donante es el que decide si el bien es colacionable o no? Sí. Vale, has quedado corta. Bueno, bueno, pues quería agradecerle, por supuesto, a nuestras magníficas ponentes. Creo que ha sido interesantísimo, ¿no? Lo siguiente, me quedo un poco preocupado porque en todos los ejemplos que ha puesto Andrea, el muerto primero era el marido. Estamos en el Carmen de Burgos, ¿no? Estamos en el Carmen de Burgos. No, es que un día de la mujer estamos en el Carmen de Burgos. Claro, el Carmen de Burgos. Le vuelvo a repetir a las 3 señoras notarias que han hecho un esfuerzo importante porque, como he dicho al principio, el tiempo no les sobra, desde luego. Y por supuesto agradecerles a ustedes no solamente la presencia, sino el saber estar y la atención que han prestado a la charla en sí. Así es que muchísimas gracias y vamos a darle a través de la opinión unos presentes a la zona. Ay, fíjate. Dada la demanda que está teniendo la visita a la colección Cuscullones, pues vamos a hacer otra visita antes de que haya ofertas de vacaciones y también con un número reducido porque por el espacio que tiene. Entonces ya le anunciaremos dónde y cuándo se pueden anotar. Y insisto, háganse socios del Ateneo, que vean que hacemos actividades interesantes. Muchas gracias.